Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Arrancamos este primer vídeo del viernes porque hay un tema que sigue generando muchísimo debate y que, lejos de apagarse con el paso de las semanas, parece estar adquiriendo cada vez más relevancia. Estamos hablando de la macrodemanda impulsada por Antonio David, un procedimiento que ha puesto en alerta a numerosos periodistas, colaboradores y personajes televisivos que, durante años, participaron en programas donde se realizaron afirmaciones muy contundentes sobre su persona. Durante los últimos días hemos ido analizando poco a poco la situación de algunos de los nombres más conocidos que aparecen vinculados a este proceso. La verdad es que cada jornada aparece una nueva información o algún detalle que ayuda a entender mejor el enorme alcance que podría tener esta demanda. No estamos hablando únicamente de cifras económicas importantes, sino también del desgaste personal y profesional que supone verse inmerso en un procedimiento judicial de estas características. Precisamente por eso hoy quiero centrarme en un nombre muy concreto, Paloma García Pelayo. Me ha llegado información sobre cómo estaría viviendo toda esta situación. Sinceramente, parece que el panorama no es nada sencillo para ella. Antes de entrar de lleno en su caso, conviene recordar que no es la única persona que estaría atravesando momentos de incertidumbre. Ayer mismo comentábamos el caso de Alonso Caparrós. Según distintas fuentes, el colaborador no ocultaría su preocupación por la importante cantidad económica que le reclaman. No se trataría únicamente del posible impacto financiero, sino también de la presión psicológica que supone enfrentarse a un procedimiento judicial que puede prolongarse durante meses o incluso años. Al fin y al cabo, una demanda de este calibre obliga a reorganizar muchas cosas. Hay que preparar la estrategia jurídica, recopilar documentación, estudiar cada una de las intervenciones realizadas en televisión y afrontar un proceso que, además de costoso, resulta enormemente desgastante. Por eso no es extraño que varias de las personas implicadas estén viviendo estos momentos con bastante inquietud. Hace apenas unos días también hablábamos de Belén Rodríguez. Personas cercanas a ella aseguran que continúa recuperándose después de la complicada etapa personal y de salud que ha atravesado recientemente. Evidentemente, cuando alguien todavía está intentando recuperar la normalidad en su vida, verse involucrado en un proceso judicial de semejante magnitud no ayuda precisamente a mejorar el estado de ánimo. Todo esto sirve para entender que la macrodemanda no afecta únicamente al plano económico. Detrás de cada nombre hay una persona con su situación personal, sus preocupaciones y sus circunstancias particulares. Y eso es algo que muchas veces se pierde de vista cuando únicamente se habla de cifras o titulares. Sin embargo, la información que me ha llegado durante las últimas horas apunta especialmente hacia Paloma García Pelayo. Según me cuentan personas conocedoras del asunto, la periodista no esperaba en absoluto encontrarse en esta situación. Es cierto que mantenía un perfil mucho más discreto desde hace bastante tiempo, alejada de la exposición permanente que caracterizó otras etapas de su carrera, pero la presentación de esta demanda habría supuesto un auténtico jarro de agua fría. La cantidad que, según distintas informaciones, se le reclamaría supera los 157.000 euros. Evidentemente estamos hablando de una cifra muy elevada que cualquier persona se tomaría con enorme preocupación. Independientemente del desenlace judicial, únicamente el hecho de tener que preparar una defensa legal ya implica tiempo, recursos económicos y una enorme incertidumbre. Lo que más llama la atención es que, según me cuentan, en determinados círculos existía la convicción de que Antonio David jamás terminaría llevando este asunto a los tribunales. Durante años habría circulado la idea de que iniciar acciones legales significaría volver a abrir un episodio mediático que parecía haberse quedado atrás y que implicaba nuevamente recordar todo el conflicto con Rocío Carrasco. Muchos pensaban que ese escenario nunca llegaría a producirse. Se daba prácticamente por hecho que el asunto quedaría en el pasado y que nadie tendría que responder judicialmente por aquellas intervenciones televisivas. Sin embargo, la realidad ha terminado siendo muy distinta. Antonio David finalmente decidió acudir a los tribunales y eso ha cambiado completamente el panorama para todas las personas señaladas en la demanda. Lo que hace unos meses parecía una posibilidad remota se ha convertido ahora en un procedimiento real que obliga a todos los implicados a preparar su defensa. En el caso concreto de Paloma García Pelayo existe además otro elemento que añade todavía más incertidumbre. Actualmente desarrolla su trabajo en Antena 3 después de haber puesto fin a su etapa en Mediaset. Este cambio profesional podría tener consecuencias importantes desde el punto de vista jurídico. Y es que,
Según las personas con las que he podido hablar, una de las principales preocupaciones sería precisamente quién asume la defensa de los colaboradores cuando ya no forman parte de la empresa donde se produjeron aquellas intervenciones. Al no pertenecer actualmente a Mediaset, todo apunta a que deberá organizar su propia estrategia legal, contratando a los profesionales que considere oportunos para afrontar este procedimiento. Eso supone una diferencia importante respecto a quienes continúan vinculados laboralmente a determinadas cadenas de televisión. Cada caso será diferente y dependerá de múltiples factores, pero la situación de Paloma parece especialmente delicada por ese cambio de etapa profesional. Recordemos además que durante aquellos años los programas dedicaban horas enteras a analizar el conflicto entre Antonio David y Rocío Carrasco. Día tras día se sucedían tertulias, conexiones en directo, debates, opiniones y valoraciones de numerosos colaboradores. El asunto ocupó una parte muy importante de la programación televisiva durante muchísimo tiempo. Dentro de ese contexto se realizaron afirmaciones extremadamente contundentes. Algunas personas utilizaron calificativos muy duros contra Antonio David, mientras que otras defendían posiciones diferentes. Precisamente ahora serán los tribunales quienes analicen si determinadas expresiones podían estar amparadas por el derecho a la información o sí. Por el contrario, se produjeron excesos que pudieran haber afectado a derechos fundamentales. Ese será uno de los grandes debates jurídicos de este procedimiento. Por un lado, la libertad de información y de expresión. Por otro, el derecho al honor, a la propia imagen y a la presunción de inocencia. Encontrar el equilibrio entre ambos principios nunca resulta sencillo y por eso este tipo de asuntos suele generar interpretaciones muy diferentes. Es lógico pensar que la defensa de los periodistas sostendrá que actuaban informando sobre un asunto de enorme interés público y que trasladaban a la audiencia acontecimientos que ocupaban diariamente la actualidad mediática. Esa será previsiblemente una de las líneas argumentales más importantes. Sin embargo, también existe la postura completamente contraria. Hay quienes consideran que durante aquella cobertura se cruzaron determinadas líneas y que algunas afirmaciones fueron demasiado lejos, independientemente del contexto informativo existente en aquel momento. Al final serán los jueces quienes tengan la última palabra. Hasta entonces, todo lo demás no deja de ser especulación o análisis sobre lo que podría ocurrir. Mientras tanto, resulta curioso observar cómo muchos de aquellos colaboradores que protagonizaban diariamente los debates mantienen hoy un perfil mucho más discreto. En el caso de Paloma García Pelayo, desde su incorporación a Antena 3 apenas participa en polémicas de esa intensidad y parece haber orientado su carrera hacia contenidos completamente diferentes. Quizá precisamente por eso la demanda la habría sorprendido todavía más. Cuando parecía que aquella etapa profesional había quedado definitivamente atrás, vuelve a aparecer un procedimiento judicial relacionado con todo lo ocurrido años atrás. Y aquí es donde quiero plantearos una reflexión. Muchas personas sostienen que quienes participaron en aquellos programas simplemente hicieron el trabajo que se esperaba de ellos como colaboradores televisivos. Otros, en cambio, opinan que cada profesional es responsable de las palabras que pronuncia delante de las cámaras y que, si un juez considera que existieron excesos, deberán asumir las consecuencias correspondientes. Es un debate muy complejo porque no admite respuestas simples. Seguramente habrá quien piense que resulta injusto exigir responsabilidades tantos años después, mientras que otros defenderán que nunca es tarde para acudir a la justicia si alguien considera que se vulneraron sus derechos. Sea cual sea vuestra opinión, lo cierto es que esta macrodemanda continúa avanzando y cada vez conocemos nuevos detalles sobre cómo la están viviendo las personas implicadas. Todo apunta a que todavía quedan muchos capítulos por delante y que seguiremos hablando de este asunto durante bastante tiempo. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Paloma García Pelayo realmente no esperaba verse inmersa en esta situación? ¿Pensáis que quienes participaron en aquellos programas deberían responder individualmente por sus declaraciones o consideráis que simplemente desempeñaban su labor como colaboradores? Os leo en los comentarios porque, como siempre, este tipo de temas generan opiniones muy distintas y resulta interesante conocer todos los puntos de vista. Si os ha gustado este vídeo, dejad un buen me gusta, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y activad la campanita para no perderos ninguna de las novedades que iremos contando durante los próximos días. Un abrazo enorme para todos, que tengáis un fantástico viernes y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!